Las prácticas de nuestras y nuestros docentes nos transformaron. Reconocemos sus huellas en nuestras vidas y deseamos recrearlas en el estudiantado. Vamos tras la búsqueda de esas historias y también de inspiraciones que sostengan nuestro trabajo cotidiano en favor de una enseñanza poderosa e inclusiva. Soy Mariana Maggio y estos son nuestros diálogos para reinventar las aulas. Bien, adelante. Hoy dialogamos con Gonzalo Aloras. En este Diálogos para Docentes, la primera pregunta tiene que ver con Gonzalo docente. ¿Te sentís docente? Sí, me siento docente y además así empezó mi recorrido musical. Los primeros pasos que di cuando ya tenía herramientas con los instrumentos y cuando podía tocar un poco de piano, guitarra, cantar y componer alguna cosa, automáticamente tuve el deseo y también la inquietud de ver cómo compartir, cómo enseñar eso. Entonces ya muy de chico recibía, que serían alumnos particulares, no sé cómo les llamaban en esa época, que eran clases particulares de guitarra y de teclado y demás. Así que de muy chico, ¿no? Te estoy diciendo inclusive cuando estaba yendo al colegio secundario ya daba clases. O sea que era muy loco porque ya de chico estaba rodeado de muchos docentes muy buenos, pero también yo ya estaba haciendo docencia con lo poco o mucho que iba incorporando o aprendiendo, ya tenía esa necesidad de que eso fluya, que circule, que recircule. Así que así fue, así empecé. Y hoy en día cada tanto aparecen, ¿no? Vos me enseñaste a mí guitarra, yo aprendí con vos tal. Y yo les digo, ¿y aprendiste algo? No, y en general eso tiene que ver también con las edades y las épocas en las que uno empieza a estudiar un instrumento. Pero sí, docente, digamos, desde ese lugar, y hoy día lo mantengo porque aunque no doy clases personales, pero sí doy seminarios, talleres, workshops que se llaman, ¿no? Donde uno hace esa misma entrega, esa misma circulación de experiencias, pero ya para más gente. Me gusta hacer eso para más gente. Y por suerte también viajando, vengo haciéndolo en distintos países, que eso también es muy interesante, porque no es lo mismo tener un equipo de gente, no sé, de México, o de Colombia, o de Chile. Cambia mucho también la perspectiva, cambia mucho lo que te devuelven los alumnos. Sos artista en un sentido muy amplio. ¿Qué tiene ese momento en el que decís, soy docente? ¿Qué tiene especial? Te contaba que ya desde mis comienzos siento que es una especie de voz dual esta, ¿no? Es decir, vos cuando estás en un escenario, interpretando un instrumento, cantando con una banda o solo, estás dando, expresando, compartiendo, pero estás aprendiendo también. Porque hay un aprendizaje que tiene que ver con lo que te devuelve, ¿no? Con lo que vuelve en esa energía o en ese flujo de lo que uno está poniendo en circulación. Quiero decir que para mí a lo mejor como nunca fueron dos ríos separados, entiendo que la docencia está muy ligada a la cuestión artística. Entonces, nunca la termino de percibir como algo unidireccional, a eso voy, ¿no? No es alguien que enseña. Entonces, inclusive cuando el propósito no es enseñar, quiero decir, porque uno no canta una canción para andar enseñando, sin embargo, bueno, las canciones nos terminan enseñando más que nuestros maestros muchas veces, ¿no? Quiero decir, justamente también vengo de ese mundo, vengo del universo de la canción popular, de la canción
argentina o de la canción en general. Y bueno, allí hemos escuchado de adolescentes frases como yo nací para mirar lo que pocos quieren ver, yo nací para mirar. Y bueno, ahí hay docencia, ¿no? Vos como artista sos con un montón de otros artistas y otras artistas, ¿no? Hay algo de Rosario, del rock, del movimiento. Y vos, me parece que si hay algo que te distingue, Gonzalo, es que en ese movimiento podés moverte y ocupar muy distintos lugares, ¿no? Un día sos el que arma bandas, el otro día sos el que acompaña a un gran maestro, el otro día el que está juntando fuerzas para convertir una obra en otra cosa. Sí. Sabes que los docentes, y vos sos docente, tenemos esto de que a veces parece que todo nos pasa por nosotros, ¿no? Que hay una cosa un poco individual, y creo que este es el momento de juntar fuerza. Y vos hiciste esto tu marca. Sí. ¿Cómo se hace eso? Está bueno esto que decís porque difícilmente uno se sienta identificado, ¿no? Quiero decir, con una descripción o con una cualidad a la cual te están distinguiendo o caracterizando. Pero en este caso creo que sí, porque define justamente lo que a lo mejor ahora más de grande me he dado cuenta que hice toda la vida, que es esta especie de hombre puente, ¿no? Como una imagen de algo que efectivamente es necesario, porque si no está el puente no se puede cruzar para el otro lado, ¿no? Y uno se queda donde está. Pero por otro lado el puente es es este espacio en el que las cosas van y vienen, ¿no? Y el movimiento es constante y no se sabe bien quién está yendo para un lado y quién está yendo para el otro. Me gusta mucho ser un extra, me gusta mucho ser el director, me gusta mucho ser el actor principal, no sé, quiero decir, disfruto mucho de esa suerte de perspectivismo en el cual uno, volviendo al aprendizaje, porque para mí docencia y aprendizaje, como te decía al principio, van muy de la mano, pero también están ligadas a una cosa que ahí sí tiene que ver con la personalidad quizá, y es la curiosidad, ¿no? Esa curiosidad, sin duda, fue el motor de chico y más grande también, para hacer ese movimiento, ¿no? De estar, como te decía, a lo mejor siendo guitarrista o estar al frente de una banda con tu nombre, sí, tal cual, o meterte en problemas. Sí, o sea, es la curiosidad y también, supongo yo, cierta valentía, porque también hay algo ahí, ¿no? O sea, hay que tener para mandarse así. Como salir de ese lugar, ¿no? Que parece como el preestablecido. Si sos guitarrista, sos guitarrista. Listo. Solo tocas guitarra. Sí. Sí. ¿Cómo se aprende? Pero ¿cómo se aprende a hacer ese ejercicio en el que uno puede moverse y seguir con la búsqueda que tiene? Bueno, recién decíamos así algo de la valentía. Si lo llevamos para el otro lado, aparece un primer desafío, un primer gran enemigo, como diría el maestro Castaneda o el maestro Don Juan, que es el miedo, ¿no? Entonces fíjate vos que para cualquier cosa siempre es el temor el primer enemigo a vencer. Y yo imagino que es eso, es decir, yo toco guitarra, bueno, este es mi territorio y estoy seguro y tranquilo aquí. Ya sentarme a un piano sin saber nada o con otros músicos que me están mirando, quiero decir, hay algo desde mi cuestión personal, me atrevo a decirte que está muy ligada a la cosa infantil y lúdica, esto de cómo romper eso, no tanto con un tema de conocimiento, ni de aprendizaje, ni de saber, quiero decir. No está ligado al saber, ¿viste? Está ligado al jugar. Me encanta esto, jugar. Ahora, hay algo, Gonzalo, ahí también que tiene que ver no solo con todos y todas las artistas con las que te vinculaste, sino también con una cierta manera de mirar la obra, ¿no? En educación, digo, donde se supone que tenemos que transmitir grandes caudales de cosas y la gente a veces supone que se transmite sin tocarlo, ¿no? De la manera más pura posible. Y vos creo que tenés una cosa además con la obra de otros, no solo con la tuya, de revisitar, es la palabra, de interpretarla, de tocarla, pero en el sentido también, me parece, de alterarla, ¿no? ¿Qué nos
podés decir a los docentes respecto de esto? Que el conocimiento en realidad es cuando uno lo toca, cuando uno lo interpreta. Sí, por supuesto que no hay un camino. Mientras vos decías esto, yo me acordaba de un momento con un maestro, Ernesto Romeo, me acuerdo, yo tomé muchas clases con él durante mucho tiempo, de algo muy específico también ligado a esta curiosidad extraña, que como estamos diciendo, ¿por qué, por ejemplo, alguien que es guitarrista o cantante o pianista o compositor de golpe abandona eso o se pasa gran parte de su vida entre perillas y potenciómetros de sintetizadores y máquinas? O sea, eso me pasó. Para eso obviamente buscas maestros que te ayuden a hacer ese recorrido. Y me acuerdo muy puntualmente una clase con el maestro Ernesto, con sintetizadores que son cosas medio indescifrables, ¿viste? Porque, bueno, finalmente uno llega a entender cómo están pensadas, cómo están hechas y cómo operarlas y cómo crear sonidos. Pero hay un momento en el que tenés un desconocimiento total ante eso y vuelve a aparecer esta cosa del juego infantil, ¿no? Para mí. Pero me acuerdo que para Ernesto nada que ver. Entonces él estaba el sintetizador ahí, había explicado un par de cosas. Yo no terminé ni de escuchar qué es lo que estaba explicando y me fui con las manos a mover las perillas, los filtros y qué sé yo. Me acuerdo que, bueno, se calentó Ernesto y me dice, no, paró la clase y todo. Y dice, pero claro, porque él estaba tratando de enseñar esta cuestión de pensar antes de actuar, ¿no? Es decir, vas ahí a tocar, a mover cosas. No, ¿qué vas a mover? ¿Qué es un filtro? ¿Es el ataque, el release? Y vos tenés que pensar a dónde querés ir y luego ir a hacerlo. Y bueno, evidentemente ese no es ni mi método de aprendizaje ni mi método de enseñanza tampoco, porque no puedo, tengo que ir a tocar y ver qué pasa. Justo en relación a las cuestiones creativas como la música o la palabra o el sonido, estar perdido es un placer, ¿no? Entonces, bueno, siento que hay algo ahí que lo conservo, lo cuido y que es parte del tesoro que yo digo que hay que proteger y también incentivar y compartir, que es esa cosa del juego, del no saber necesariamente, porque después pasa esto que vos decías, ¿no? Nos puede pasar y nos suele pasar. El saber te termina sabiendo, ¿viste? Entonces es como, bueno, y ahora ya sé. ¿Cómo se pone en juego esto cuando agarrás una obra que tantos de nosotros creemos gigante, como Giros, por ejemplo? Uy, el Giros revisitado. De Fito. ¿Cómo juega esto a la hora de agarrar una obra de un maestro y tener que revisitarla? Bueno, ¿Cómo fíjate, lo definiste? Sí, ahí inventé esa palabra para esto porque creo que es un término que viene de otro ámbito, ¿no? De la música, ¿no? Pero a veces necesitas inventar alguna palabra para contar algo. Y acá vos sabés que fue al revés. Mirá qué interesante esto. Al revés quiero decir, por lo general lo que se hacen son reversiones de obras, ¿viste? Lo más común. O sea, quiero decir, versionar algo o reversionarlo. Y como yo soy muy fan de una época de la música argentina, pero también de una manera de producir, de hacer discos, de grabar, de componer, de una franja así importante que va de los 70, 80. Me pasó que cuando las versiones que se hacen de las obras debilitan la potencia de aquella obra original, a mí me producía como una sensación rara. Digo, ¿pero cómo? Se supone que una versión mínimamente tiene que acercarse un poco, porque ya debilitar la potencia de la obra me parecía como hasta un poco peligroso, porque digo, pero entonces ¿estoy homenajeando o la estoy pisoteando? No sé, digo, yo por ahí exagero. Pero bueno, dentro de esa exageración surgió esta idea de decir, cuando vos vas al Teatro Colón a escuchar una obra de Schoenberg o de, no sé, Stockhausen o de Mozart, nadie se anima a reversionar eso. ¿Entendés? Están todos con una partitura tocando lo que escribió Mozart. Y la gente aplaude eso. Entonces yo dije, ¿cómo sería llevar eso al rock? ¿No? Y empecé a rastrear un poco y me di cuenta que, bueno, no sabía yo nunca
nunca, pero quiero decir nunca, o sea, no en Argentina, o sea, no existe alguien que haya agarrado un disco de Pink Floyd con los mismos instrumentos, los mismos músicos 4 décadas después y lo toque, eso no se ha hecho. En muchos casos porque, bueno, qué sé yo, porque la gente no dura o porque lo que sea, pero conceptualmente no se había hecho. Entonces el revisitado en este caso es una especie de exagerada, digamos, o de exagerado respeto por el detalle de lo que fue hecho y cómo fue concebido originalmente una obra. Entonces nosotros buscamos los mismos músicos, los mismos cables, los mismos pedales, los mismos instrumentos, los mismos efectos, el mismo rack, el mismo todo. Y acá viene la parte de la creación, ¿no? Porque esto pareciera que uno está copiando, calcando, pero bueno, filosóficamente también aprendimos que es imposible hacer eso, porque nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, decía el maestro Heráclito, creo yo. Y acá es lo mismo. Entonces, sí, claro, lo tengo a Paul Durge, que es el mismo bajista que grabó Giros, con su mismo Mini Moog del año 74, y lo tengo al mismo Fabián Gallardo con su guitarra Schecter, que es la misma guitarra con la que grabó Giros y el mismo riff que está tocando, pero tienen 40 años más de experiencia cada uno. Y eso se oye también. El tiempo es otro. Eso se oye, eso se percibe, ¿viste? Entonces eso fue alucinante porque por ahí viene el viaje de lo revisitado, ¿viste? Es como decir, vamos a hacer exactamente lo mismo, sabiendo por dentro a carcajadas que eso es imposible. El puente, jugar, revisitar, volver. Pero hay algo de esto que también pasa con vos como artista, ¿no? Te digo, te ubicás en todos estos lugares, pero un día además escritor, con una necesidad de producir, de seguir inventando en otro plano. Este síndrome de Greta, que es texto, que te ubica como inventor, pero que también es texto, es canción, es audiovisual. Hay un Gonzalo que se reinventa y que inventa un objeto también distinto. ¿Qué hay en este juego? ¿Qué hay en este viaje? ¿Qué buscas ahí? ¿Por qué el síndrome de Greta? Sí, qué bueno lo que decís como de una invención, porque la primera reseña que salió de este libro, de Síndrome de Greta, fue creo que en página 12 y ni más ni menos que por Beatriz Viñoli, que es una gran escritora rosarina y que además, bueno, crítica de arte y tal. Y ella pone, entre otras cosas, que se trata de un extraño artefacto literario, porque, viste, justamente tiene esta cosa así al margen de que contiene una partitura, una canción y un video que forma parte del texto, el texto en sí, el recorrido, no es demasiado clasificable como ensayo o como, digamos, entonces es extraño es difícil de clasificar, pero a mí más que eso, o sea, eso me parece que ya en sí es una buena cualidad en la época, poder hacer algo que no sea del todo clasificable, ya me parece que de por sí tiene un valor, pero no es lo que más no fue el motor, no fue la búsqueda del libro, esa extrañeza, sino la necesidad de complementar algo que a veces las canciones uno siente que no llegan o no alcanzan. Quiero decir, una canción dura 3 minutos y tiene un texto muy breve. Y a veces las temáticas o el objeto o el paisaje que inspiró esa canción es de una complejidad mayor a la que uno puede resumir o expresar en 3 minutos. Mediodía en la vida. Por hacer. Greta fue una canción que surgió inspirado por Greta Thunberg y por todo el movimiento ecologista así, mundial. Y bueno, entonces hice una canción hablando de esa lucha, de esa nueva fuerza que es contagiosa, ¿no? Y que tiene un norte y una finalidad muy clara y muy importante para todos y tal. Pero bueno,
ya fíjate que te estoy hablando de eso y ya me estoy extendiendo mucho más de lo que uno puede decir en un párrafo de una canción. Entonces ahí dije, che, ¿por qué no hago un texto para acompañar la canción? Como diciendo, bueno, esta canción también continúa acá. Me fui de mano, digamos, y terminó siendo un libro ese texto que acompaña la canción. Entonces una amiga me dijo, che, ¿por qué no le damos forma a esto? Virginia Balmaceda, que es socióloga, o sea, vive en San Juan, y le pasé el texto y me dijo, te doy una mano editando para que tenga cuerpo de libro, de texto, y esto lo puedas editar como. Entonces, bueno, fíjate, una canción en realidad llevó al texto, llevó al libro. Se podría decir que la madre es la canción y el hijo es el libro en este caso. Y también, como yo todas las canciones que hago, o muchas de ellas están audiovisualmente acompañadas por trabajos que hace mi hermano Rodrigo desde Suecia, bueno, esta no podía faltar su trabajo también y su aporte. Entonces terminó siendo el video de Greta con el texto y el libro. Entonces, bueno, ahí va, es como me gusta decir ahí en la contratapa, que es un objeto tridimensional en ese sentido, ¿no? En que tiene el texto. Mediodía en la vida, todo por hacer. Es un crimen, tanta inacción, sin temer que la dicha se escape. Si la niña no abraza el paisaje, a esta altura ya no hay dudas, solo planear. Huele a jazmín nuestra pasión, ilumina y se vuelve mujer, hipnotiza su fuego al arder. Anímate, convéncelo, es por su bien. Me gusta esto, ¿no? Para pensar en lo que producimos en la escuela, que es tanto, ¿no? Poder pensar que esas producciones pueden ser multidimensionales, sí, y que tal vez eso pega mucho más con las y los jóvenes que tenemos que educar en este momento. Sí. Pero yendo a Greta y al libro, ¿no? Hay algo, una búsqueda donde el problema, que es el gran problema ambiental, sí, ecológico, exacto, encuentra en el arte una posición política, pero también Gonzalo encuentra un puente que es político con Greta como joven, ¿no? Como esa mujer joven que sufre pero también transforma. Me parece que hay tantos planos para analizar en esto. Sí, por eso por lo que mismo que estás diciendo, el libro es muy breve y tiene letras grandes y es de tamaño de bolsillo, porque es mucho lo que se desprende de ahí, o de lo que se puede desprender, o lo que puede. Entonces nos pareció bueno hacer el trabajo estéticamente inverso, ¿no? Es decir, en vez de desplegar muchas cosas, decir, bueno, condensar, concentrar, porque además, claro, porque además, como vos decís, hoy en día los chicos, o bueno, nosotros también, pero cada vez es como lo que más nos falta es tiempo de lectura, tiempo de razonamiento, tiempo para nosotros. No estaba mal la idea de ser breves, concisos, pero bueno, el desafío fue concentrar ahí o condensar distintas inquietudes que después pueden ser, por ejemplo, charladas como ahora, ¿no? Porque también creo que en esa cuestión de del desafío de la docencia actual o futura, es por un lado que es la falta de tiempo. La falta de tiempo en todo sentido, ¿no? Como falta tiempo. Entonces, bueno, sí, pero es mucho para leer, es mucho, no me tengo que ir. ¿Viste? Hay una cosa de falta de tiempo. Ese es como un primer gran
obstáculo que se tiene a la hora de, bueno, por un lado. Por el otro lado, es cierto que la subjetividad se va preparando, se va moldando a una cierta forma de percibir, ¿no? Che, bueno, imágenes, videos, cosas que pasan rápido. Entonces, también hay un desafío que me parece que es, en vez de ir en contra de eso, es cómo meterse ahí, en ese flujo, en esa velocidad, para poder ir sembrando también desde ahí, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahí en el libro doy varios ejemplos de lugares donde creo que está circulando esta nueva docencia ligada a la idea también de resistencia y de militancia o de activismo, ¿no? Porque si pienso en un primer gran objetivo para la docencia presente o futura, tiene que ver con cómo lograr que esa sensibilidad que es necesaria para concebirse parte de un todo tenga lugar, ¿no? Es decir, el síndrome de Greta, así espoleándolo un poco y resumiéndolo muy rápidamente, es el nombre que le di a una nueva sensibilidad que veo surgir en jóvenes en todo el mundo, ¿no? Pero fíjate que le pongo, bueno, el nombre de un síndrome, que un síndrome es algo negativo, es como una enfermedad, es como un problema, ¿no? Pero justamente me parece que esa nueva sensibilidad, que a lo mejor no es mayoritaria, pero que está creciendo y va creciendo, que es esa sensibilidad que se siente parte de un todo, ¿no? Que no se siente tan ensimismado, tan aislado, esa sensibilidad creo que también de a poco nos va a ayudar a entender que aquellas enfermedades, aquellas cosas negativas, aquellas cosas que había que evitar, aquellas cosas que se supone que venían aquí para problematizarnos o para obstaculizarnos, a lo mejor hay que verlas de otra manera y ya no son más enfermedades, sino que son nuevos caminos, ¿no? Entonces, síndrome de Greta porque está dicho de esa manera, de modo doble, ¿no? Desde una vista normalizante o normalizada, desde una norma, estos jóvenes que piensan distinto, que tienen otros valores, que quieren otras cosas, son como enfermos, ¿no? Es decir, para una sociedad que ya está establecida con sus valores, por eso quise hacer ese juego de nombre de enfermedad, ¿no? Es un síndrome. Pero un síndrome de Greta que cuando uno lo empieza a analizar en detalle, parece ser que las cualidades de esa enfermedad son las que por ahí nos van a terminar salvando. Tienen la fuerza de la transformación. Tienen la fuerza de la transformación. Hay algo en esto donde Gonzalo puede inventar canciones, pero cuando las palabras no alcanzan también inventa palabras. Uno a veces necesita inventar palabras, no se trata solamente de juegos de palabras o de ocurrencias, sino que hay una necesidad. Por ejemplo, en el caso de la creatividad, que es la creatividad con una C en el medio, ahí lo explico brevemente, pero nosotros estamos en una época en la que la creatividad está usada mayormente por los publicistas. Esa misma creatividad también tuvo su origen, no sé, en la propaganda nazi, ¿no? Se hizo falta creatividad para hacer la propaganda nazi. También hizo falta creatividad para desarrollar el plan de, no sé, de la bomba atómica, no sé, es toda gente creativa la que trabajó ahí. Entonces ahí se me planteó un gran dilema, ¿no? Que digo, si esa gente es creativa, la gente que estamos necesitando ahora para revertir todo eso, ¿cómo es? Es creativa. Entonces poniéndole la C del activismo en el medio, o de la creación, o de lo que sea, pero esa creatividad entonces se define por todas las actividades que tengan creación, pero que estén destinadas, ¿no? Que tengan su norte, su objeto, para justamente luchar contra los poderes establecidos. Entonces, por ejemplo, todo lo que hacen los ecologistas, ¿no? Con sus intervenciones callejeras, con las pintadas, con las canciones, todo eso es creatividad, porque claramente son creaciones contra, ¿no? Lo establecido, contra los poderes. Para el feminismo. El feminismo es pura creatividad, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está, hubo una necesidad de inventar una palabra porque no podíamos tenerla. Yo digo, no puedo estar diciendo creatividad, si eso dice la gente que trabaja en marketing también, ¿no? Hablan de creatividad, entonces no podemos tener la misma palabra porque ellos están tratando de imponer productos, servicios y de hacer que la gente crea que comprando cosas va a ser feliz. Y nosotros estamos tratando de usar la creación para indicar todo lo contrario, ¿entendés? Que hay que dejar de comprar cosas y hay que dejar de necesitar y hay que dejar ya. Entonces, bueno, pero quiero decir, dejar en el sentido, ¿no? de
dejar de destruir, dejar de contaminar, dejar de necesitar. Propongo esta estética que es con un guión, que es ética, para iluminar dentro de la estética esa palabra que está también ahí adentro, tan chiquita y tan importante, que es la ética. En el sentido que tiene la palabra estética originalmente, la ética no tiene nada que ver, o sea, no es que está incluida por algo. Pero con este pequeño guión, me pareció que es una buena herramienta para pensar entonces que las cosas a lo mejor estéticas que nos interesan son las que tienen el guión en el medio, ¿no? Es decir, son aquellas que también implican una ética. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, voy a hacer este disco con esta estética. Si la estética con la que trabajamos tiene el guión, va a implicar que todo lo que vamos a hacer va a tratar de evitar nuevamente la norma, lo impuesto, lo establecido, ¿no? Es decir, lo trillado, lo obvio, ¿por qué? Porque va a estar ligada a una ética. Y la ética siempre está ligada a la vida, a la alegría, ¿no? A la paz, a la libertad. O sea, la ética está ligada a una cuestión vital. No siempre la estética lo estuvo, y cada vez menos. Entonces, dos necesidades ahí, la creatividad y la estética. ¿Qué aprendiste que nos puede servir para pensar cómo se forma una generación de jóvenes sensibles, transformadores, con una voz propia, una voz colectiva, que sea creativa, que sea estética? La sensibilidad en los chicos está dada por la música que escuchan, no por lo que lo digan los maestros. ¿Entendés? O sea, yo tuve grandes maestros que pueden ser tus padres, tus vecinos o los de la escuela, pero a mí me educó Charly García, no sé, Soda Stereo, Los Ratones Paranoicos, no sé, John Lennon, ¿entendés? No la maestra de la escuela. Entonces, ¿por qué? Porque la música entra de manera inconsciente, y uno cuando es joven o cuando es más chico está abierto totalmente a eso. En cambio, lo que te diga un maestro ya le pones dudas porque es una persona más grande. Entonces, hay otros filtros que uno pone y está bien que así sea. Ahora, la música no pasa ninguno de esos, o sea, atraviesa todos esos filtros y tal es así que bueno, por eso digo, estoy completamente convencido que es el tipo de música que uno consume, la posibilidad que tenés de tener un tipo de sensibilidad o no. Ahora, Gonzalo, pensando en lo que sí hacen los maestros y las maestras, ¿no? Y volviendo a tu vida en la escuela, ¿quién te dejó una marca? ¿Quién ayudó, en todo caso, a que Gonzalo Alora sea Gonzalo Alora? Y yo me acuerdo, por ejemplo, antes de empezar el secundario, tenía una compañera, María Laura, como uno hace, ¿no? Va a la casa de un amigo a merendar o a jugar un rato, qué sé yo. Y la madre era docente justamente, pero docente no de colegio, sino que enseñaba filosofía. Entonces, recuerdo de verla a ella rodeada de libros y de lecturas y de muchos apuntes, y en ese momento me daba mucha intriga la escena, ¿no? Como una cosa cinematográfica de esa mujer con estos textos y con muchos señaladores. Y fue May, es el nombre, el apodo que tenía, que tiene, May, que algún día me dijo así, tomó un libro y me dijo, che, léete esto, mirate no sé qué. Y claro, eran todos textos de filosofía. Entonces fue muy bueno porque, por supuesto, yo no entendía nada, pero ahí volvemos a esta idea del juego y del temor y de la cuestión de hacer y de meterse y de embarrarse, ¿no? Pero ese no entender, sin embargo, para mí era muy atrapante, ¿no? Porque era como un universo totalmente desconocido y condensado en pocas palabras y en palabras extrañas y en oraciones que yo no había escuchado decir a nadie nunca. Entonces, de muy chico, ese no entender es atrapante, ¿no? Me parece que hay una punta interesante que es ligar el viaje, ¿no? que te podés pegar con textos de esta naturaleza aún no entendiendo nada, y los chicos y esa inquietud de sentir otras cosas y de sentir otras cosas con el cuerpo, ¿no? Decir, che, este cuerpo, ¿cómo hago para sentir otra cosa? Bueno, para mí está ahí, es cómo linkear eso, y fíjate que estoy poniendo en palabras algo que no había hecho nunca, pero digo, es arrimarle a los chicos materiales que no son para chicos, ¿viste? Entonces también hay que romper esa linealidad de, bueno, en tercer año vemos a tal, en el primer año de la universidad lees a Derrida, a lo mejor hay que hacer al revés.
¿entendés? Ponerle un texto de Nietzsche a un pibe en 7º grado y ¿viste? Que viaje ahí. Gonzalo, gracias por el viaje. Bueno, muchas gracias a vos también por invitarme a viajar y por darme este tiempo para aprender, ¿viste? Porque, como decíamos al principio, se es docente, pero en esa docencia también se está todo el tiempo aprendiendo y, como decíamos también, lo que nos falta es tiempo y si nos falta tiempo hay que crearlo. Así que gracias por esta invitación a crear. ¿Por qué acá? ¿Por qué en este lugar? Primero porque se llama Penny Lane y es una de mis canciones favoritas. Y además porque es uno de los estudios más lindos e importantes de grabación de la ciudad de Rosario. Entonces imagínate que en estas 4 paredes, o como dice el dicho, si estas paredes cantaran, porque han pasado por acá, bueno, tantos intérpretes, músicos, sesionistas de todos los géneros. Bueno, no sé, hay un espíritu en este lugar que cuando dijiste vamos a juntarnos a charlar un poco, me pareció que me sentía como en casa, a pesar de que no sea mi casa. Mi amor, no hay que sufrir, colmarás la pluma del poeta y la voz de los que cantan. Si hay dolor, hay de venir. Además, la bruma de la siesta se despeja cuando bailas. Mientras todo cambia, mientras nieve caiga, leo. Javi, ese es bonus track, ¿eh? Gracias. Buenísimo. Muchas gracias.